que han estado orando por nosotros. Estamos agradecidos por su apoyo, sus oraciones y por estar firmes. Quiero tomar esa oportunidad para reconocer el impacto que este púlpito ha tenido en mi vida. Ningún púlpito, ni el mío, ha sido más formativo y me ha moldeado en mi vida. Quiero dar gracias a Dios por el ministerio de John MacArthur en mi vida. Mi tarea esta noche es la persecución del remanente. Y dado el momento en que nos encontramos, este tema está pidiendo atención. Muchos de nosotros simplemente la hemos pasado tan bien por tanto tiempo que somos bastante ignorantes acerca de la persecución. Así que nuestro objetivo en esta sesión es mitigar al menos parte de esa ignorancia. Y para empezar, necesitamos poner la mesa para este tema. Y para hacer eso, necesitamos resaltar la conexión entre el gobierno y el espíritu del anticristo. Y eso es porque las temporadas más intensas y sistémicas de persecución, tanto histórica como proféticamente, vienen a manos del gobierno. La Escritura anticipa innegablemente la aparición del anticristo. Un individuo en particular cuya venida tiene lugar de acuerdo con la actividad de Satanás, quien surgirá desde dentro del gobierno y se opondrá y exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y sin embargo, las Escrituras también describen el anticristo como un espíritu o principio de rebelión. Uno que está obrando a través de esta era presente y que niega tanto al Padre como al Hijo. Y puesto que el anticristo surgirá de dentro del gobierno, no debemos sorprendernos de ver el espíritu del anticristo ya trabajando en el gobierno, por lo cual los gobiernos se comportan de una manera anticristo. Al negarse a someterse a la autoridad de Dios y al asumir ellos mismos la autoridad total sobre su pueblo. De hecho, creo que se puede decir que los gobiernos de todo el mundo exigen ser adorados, buscando lealtad total. Y por lo tanto, implícitamente, se exaltan a sí mismos a un puesto que pertenece exclusivamente a Dios. Y así, el espíritu del anticristo es un principio de rebelión que busca asumir la autoridad de Dios. No solo tratando de eliminar a Dios de la sociedad, sino también afirmándose en su lugar. Todo en un esfuerzo por mostrarse como si fuera Dios. Y que los gobiernos están haciendo esto no es difícil de demostrar. Todas las normas de la creación, que son evidentes en Génesis, están bajo ataque. La definición de género, la definición del matrimonio, la prioridad y autoridad de la familia, el valor sagrado de la vida, sexualidad bíblica e incluso la naturaleza duradera de la tierra misma. Satanás está trabajando en la actualidad en y a través de los gobiernos en un esfuerzo inútil para descrear lo que Dios ha creado. Y tanto para legislar y hacer cumplir las normas bíblicas fuera de la existencia. Y así los gobiernos están esencialmente afirmándose a sí mismos como el creador. E intentan reescribir el relato de la creación. Y por si fuera poco, en los últimos años, el gobierno no solo ha intentado usurpar la autoridad de Cristo sobre su iglesia, sino que incluso ahora está tratando de prohibir el evangelio, bajo la bandera de la terapia de conversión y los crímenes de odio. Y como los gobiernos intentan establecer autoridad total sobre cualquier otra esfera de autoridad, va a ser el remanente fiel en el lado receptor, estarán en el lado receptor de la opresión del gobierno, mientras nos negamos firme y fielmente a ceder a su tiranía. Y no solo advertirles de la venida del día de juicio, pero incluso les llamamos a rendir culto al Rey de Reyes, a Jesucristo el Señor. Y es con eso, en vista que ahora nos dirigimos a 2 Timoteo 3, 10 al 12.
y específicamente versículo 12. Pero quiero leer desde el versículo 10 para dar contexto. Segunda de Timoteo 3, 10 al 12. Empezando en el versículo 10, la Biblia de las Américas estoy leyendo. El apóstol Pablo escribe: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora bien, al llegar a este versículo, vale la pena señalar que la vida de quien lo escribió personifica su esencia. Y eso significa que la declaración del versículo 12 no solo es apoyado por la inspiración de la Escritura, sino también es apoyado por la credibilidad de la vida de Pablo. De hecho, incluso mientras escribe esto, Pablo está encarcelado por su lealtad a Cristo y su muerte es inminente. Y así Pablo está escribiendo esta epístola como un fiel hombre de Dios en el contexto de un mundo que es hostil a Cristo. Y el objetivo de Pablo es preparar a Timoteo para su inminente ausencia en su vida, para colocar el relevo del ministerio en curso de forma segura en la mano de Timoteo, que el ministerio del Evangelio continuara floreciendo aún en ausencia de Pablo. Y hay razones para creer que Timoteo había sido dominado por un espíritu de timidez, que las circunstancias, tanto en la iglesia como fuera de ella, habían avivado el miedo al hombre dentro de él, que la oposición desde dentro de la iglesia y la persecución de Nerón desde fuera habían mermado su determinación. Y mucho estaba en juego sobre Timoteo. Él era el siguiente en la línea. Y así el éxito del Evangelio, en cierto sentido, dependía de su fidelidad. Y es posible que Timoteo estaba encontrando difícil procesar el encarcelamiento de Pablo. ¿Por qué había tanta resistencia? ¿Por qué Pablo estaba siendo perseguido? ¿Por qué era la persecución en ese momento tan intensa? ¿Era indicativo quizás de algún error en su forma de hacer las cosas? O por lo tanto, Pablo aclara las cosas y declara, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y en esa declaración vamos a ver 6 características de la persecución. 6 características de la persecución, para que estemos preparados para la persecución y nos mantengamos fielmente firmes ante ella para honra y gloria de Cristo. Y la primera es esta, la certeza de la persecución. La certeza de la persecución. Miren de nuevo versículo 12 y noten la primera palabra. Dice, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y es con esa palabra de apertura, verdad, que Pablo hace esta declaración enfática, declarando la absoluta certeza de la persecución. La persecución es inevitable, es ineludible, es inescapable. Y eso significa que la vida de Pablo no es una anomalía, como si la vida de Pablo fuese una excepción a la regla. Al contrario, la vida de Pablo establece la norma, especialmente dado que su vida fue modelada de acuerdo a la vida de Cristo. Y que esta es la intención de Pablo, es evidente del contexto inmediato, porque es en los pasos de practicar sus propias persecuciones que él hace esta declaración. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora bien, ¿por qué puede Pablo estar tan seguro de la persecución? ¿Qué es en su teología lo que hace la persecución sea tan inevitable? Bueno, pues se puede argumentar a favor de esto a partir de su escatología. De hecho, él traza su expectativa escatológica en los versículos 1 y siguientes, 2 Timoteo 3, 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5.
Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esa es la escatología de Pablo. Y así un argumento puede ciertamente ser hecho que está tan seguro de la persecución que viene, basado en su escatología. Pero incluso entonces la enfática declaración de Pablo no era contingente en algún día futuro. Todo lo necesario para la certeza de su afirmación ya estaba en su lugar. De nuevo, su vida personificaba esta realidad. Que su certeza venía de... Su certeza debe haber venido de su teología, de la naturaleza de esta era presente entre las dos venidas de Cristo. Que en esta era Satanás es increíble activo. Que el príncipe de este mundo, que el mundo entero está bajo su poder, que es el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que en el contexto de su sistema mundial ha organizado la humanidad en rebelión contra Dios, que está engañando activamente a las naciones. Apocalipsis 20, versículo 3, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5 a 8, que es a la vez un homicida y el padre de mentira. Juan 8, 44, y que es el engañador. 2 Corintios 11, 3, que incluso se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Así que Pablo entendió que la vida cristiana va completamente contra la corriente de este mundo. Y que si en esta era vas a vivir para Cristo, vas a ir en contra de la corriente. Y que en esta era la oposición, opresión y persecución no son solo parte del curso, sino que son absolutamente seguras. Así es que tienes que entender, si vas a ser un seguidor de Cristo, un fiel seguidor de Cristo, vas a recibir persecución. Pablo está hablando de la realidad, de la certeza de esto. No hay exenciones. Esa es la certeza de persecución. Ahora, segundo, vemos la condición de la persecución. La condición de la persecución. Y esto entra en el alcance o extensión de la persecución. Observa la siguiente palabra en versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que la persecución no solo es cierta, sino también está reservada para todos. Pero como a menudo es el caso, todos es calificado. Hay una condición que debe cumplirse para calificar para esta persecución. ¿Cuál es la condición? Que seas uno que desea vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y entonces, si deseas vivir piadosamente en Cristo Jesús, entonces serás perseguido. Es una conclusión dada por hecho. Y eso significa que no hay exenciones para aquellos que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ese es el alcance o extensión de esta declaración. De hecho, para evitar la persecución prometida aquí, todo lo que tendrías que hacer es conformarte al mundo que te rodea. Permitir que el mundo te presione en su molde. Haz esto y podrás evitar la persecución. Y podría estar pensando, pero James, ¿no es que todos los creyentes desean vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿No es la condición solo otra manera de describir a un creyente genuino? Bueno, hay por lo menos dos factores que pueden impactar si un verdadero creyente vive piadosamente en Cristo Jesús en cualquier situación determinada. Uno, pertenece a la voluntad de Dios. Observen, para vivir de una manera piadosa en cualquier momento determinado
requiere que conozcas la voluntad de Dios, que sepas lo que la piedad demanda. Y pueden surgir situaciones que son ambas bastante complejas e intensamente controversiales. Y es posible que los verdaderos, que dos cristianos pueden ver eso y terminen con diferentes perspectivas. Y así que habrá un ejemplo que cabe en esta situación. Si tuviera una ilustración ahorita, sería de ayuda. Así es que discernir la voluntad de Dios como se revela en su palabra es fundamental. Y el otro, en cualquier momento, de entender la voluntad de Dios. Eso es importante. Y el otro es el temor. El temor es una emoción increíblemente cautivante. Y cuando la obediencia tiene el potencial de tener un costo inmenso, el temor puede ganar. Y puede obstacular la obediencia de un verdadero creyente el temor. Así es que habrá momentos en que la obediencia exigirá valentía. Y una falta de valentía puede moldear la conducta de uno. Incluso el temor de una persona puede realmente impactar su manejo de las Escrituras. Donde su temor empieza a influenciar la conclusión acerca de la voluntad de Dios. Donde permiten que el temor impulse el exégesis. Así que, en cualquier caso, los verdaderos creyentes pueden evitar lo que de otra manera hubiera sido inevitable. Y eso tiene implicaciones masivas para el ministerio pastoral. Porque como pastor, eres un administrador de los ministerios de Dios. Tienes la responsabilidad de informar al pueblo de Dios como pastor acerca de la voluntad de Dios. Y mostrándoles cómo deben vivir en este mundo. ¿Qué responsabilidad es esa? Y entonces no es solo crucial que entiendas bien la voluntad de Dios, sino que también es crucial que seas valiente para llevarla a cabo. Esa es la condición de la persecución. Ahora tercero, el catalizador de la persecución. El catalizador de la persecución. Observa la siguiente parte del versículo 12. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La fuerza impulsora detrás de lo que resulta en persecución es el querer. Pero la palabra usada para querer aquí es más que un capricho pasajero. Esta palabra expresa voluntad, propósito, resolución, determinación. Así que la fuerza impulsora detrás de lo que resulta en persecución es una determinación inquebrantable. Entonces, ¿de dónde viene esta determinación? Bueno, en primer lugar viene el Espíritu de Dios en la regeneración. Pero a través del llamado eficaz somos infaliblemente llamados a una nueva vida en Cristo y recibimos un nuevo corazón que late por Dios. Es en la regeneración que recibimos una voluntad, propósito y resolución completamente nuevos, un principio de vida completamente nuevo. Pero aunque eso sea verdad, esta resolución recién implantada necesita ser alimentada y nutrida. Necesita ser desarrollada y cultivada. Y tú lo desarrollas a través de la palabra, la oración, la obediencia. Y me parece a mí que estamos ahora en un momento cuando la determinación inquebrantable jamás ha sido tan más vital. Ahora, ¿cómo cultivar la determinación? Tienes que pensar en la determinación como un músculo y trabajas ese músculo a través de la obediencia fortalecida por el Espíritu. Si es que entonces necesitas determinar hacer lo que Dios demande en la cara de cualquier y toda oposición sin importar el resultado o el costo. Y entonces necesitas trabajar ese músculo siguiendo en obediencia. Ahora, ¿qué significa esto a nivel personal? Bueno, en primer lugar,
significa ordenar la totalidad de tu vida bajo la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios moldee cada aspecto de tu vida y tanto incorporar como eliminar lo que sea necesario. En segundo lugar, significa tratar honesta y seriamente con tu pecado, donde tienes el hábito de diligentemente vestirte de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. No confiando en el progreso espiritual de algunos otros tiempos. Así es que no solamente necesitas traer toda tu vida bajo la palabra de Dios, hay que ser serio y preciso en tratar con el pecado que hay en tu vida. Y en tercer lugar, significa mantenerte firme y obedecer a Dios en los grandes momentos de tu vida, cuando todo está en juego. Ustedes saben que ahí vienen momentos cuando sabes lo que tienes que hacer y mucho está en juego. Cuando todo está ahí en juego, necesitas obedecer a Dios cuando es difícil. Pero puedes testificar conmigo que cuando obedeces a Dios, Él bendice eso. Incluso aún si obedeces a Dios hasta la muerte, va a resultar en bendición eterna. ¿Qué significa a nivel pastoral esto? Bueno, en primer lugar, nunca significa ser cruel, duro o de mano dura. De hecho, debe haber momentos en que la obediencia resuelta sea dolorosamente agonizante, que es algo difícil, que tienes esa carga por tu pueblo. Y reconoces que lo que necesitas hacer es delante de Dios. Y los quieres retar. Y sabes que eso va a tener impacto en sus vidas. Es que nunca significa que fielmente estés predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Nunca suavizando la verdad. Siempre entregando la palabra como Dios pretende. Y también significa buscar pacientemente en oración, implementar las implicaciones de la palabra de Dios en cada aspecto de la vida de la iglesia. Que Dios es el Rey, Cristo es el Señor sobre la iglesia, en todos los aspectos. Es que quieres traer a toda la iglesia en oración, quieres tener a la iglesia bajo una filosofía bíblica de ministerio. Y así es como ejerces este músculo de la determinación. Y a medida que el Espíritu Santo te ayuda, debes estar firme, de caminar en obediencia valiente al Señor para la gloria de Él. La fuerza impulsora detrás de lo que resulta en persecución es la determinación inquebrantable. Es el catalizador de la persecución. La causa de la persecución. Es la causa de la persecución número 4 ahora. Y es aquí que entramos en lo que desencadena la persecución. Observen en versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que es una vida piadosa que resulta en persecución. Es una vida que es apartada a Dios, manifestándose en justicia externa que desencadena persecución. Y quiero profundizar sobre el significado de esto. Solo considera el hecho de que el mundo nos odia. Juan 15:18, Jesús dice, si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Así es que sabemos muy bien que el mundo nos odia. Su odio es innato. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Entonces el mundo nos odia porque pertenecemos al reino de arriba, es decir, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero aunque eso es cierto, hay algo que podemos hacer para evitar experimentar este odio. Todo lo que tenemos que hacer es llegar a ser como el mundo. Hacer concesiones con la verdad. Acomodarnos a los modos, valores e ideologías del mundo.
desatender la piadosa manera de vivir y llegar a ser esencialmente indistinguibles. Haz eso, y aunque el mundo entero nos odie, no se sentirá realmente como si lo hiciera. O incluso podemos sentir como tenemos amistad con el mundo. ¿Por qué es esto? Porque, aunque el mundo nos odia, su odio necesita una causa para encontrar su expresión. Y hay dos maneras fundamentales que desencadenamos el odio del mundo. Y ambos son el producto de la vida piadosa. Una es una vida piadosa en sí misma, una vida que es digna del Evangelio. Y la otra es la proclamación de la verdad. Y la razón que desencadenan el odio del mundo es que ambos testifican en su contra, que sus obras son malas. Y el mundo odia eso.